De pequeño sufrí tantas injusticias como la frialdad, la violencia, el abandono, las comparaciones terribles, que cuando crecí me volví muy riguroso, exigente y hasta rígido. Es triste. De niño no gocé mi infancia y ahora veo cómo mi esposa e hijos tampoco gozan de la vida familiar. Todo por mi manera de tratarlos. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia vamos a analizar el tema Sanar la herida de injusticia. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos conocer y sanar nuestras heridas personales. Punto número 1. Necesitamos vivir en un ambiente de justicia. Forma parte de nuestra naturaleza la necesidad de sentir que somos respetados por las demás personas, por el solo hecho de ser persona. Lo justo es entonces sentirnos amados y respetados por quienes somos. A veces vivimos la experiencia de injusticia cuando la persona no se siente apreciada en su justo valor, sino que se le condiciona a que tenga tal vez ciertas conductas, determinados resultados, ciertas actitudes o atributos personales en comparación a otras personas. La injusticia se presenta cuando se violentan los derechos de cada individuo. Todos tenemos el derecho de ser tratados como personas y no como animales, ni como plantas, ni como cosas. Somos personas y tenemos el derecho a sentir, pensar y experimentar de la manera en que cada uno de nosotros lo hacemos. Se siente una injusticia cuando a una persona no le son reconocidos los méritos a su esfuerzo realizado. Se entregó mucho y se siente la injusticia de que no recibió lo que creía merecer en reciprocidad a todo lo que dio. Al no recibir lo suficiente o recibir menos que otros, se experimenta como una injusticia. La herida de injusticia no se refiere a sufrir porque se violentan las leyes civiles y un juez emite una sentencia. La herida de justicia se refiere a la experiencia subjetiva de sentir que no me respetaron, no me tomaron en cuenta, no tuve la libertad para ser yo mismo, me lastimaron con violencia y todo eso fue injusto. Punto número 2. ¿Cómo surge la herida de injusticia? Cuando los padres de familia no escuchan a sus hijos, cuando no se esfuerzan por atenderlos en sus necesidades emocionales y físicas y los hijos están a veces necesitando y no hay voluntad de los papás para comprender todo el contexto de lo que están viviendo sus hijos y los juzgan y los callan, los ignoran. En ese momento, los hijos viven la injusticia de no lograr expresarse, sentirse acogidos y protegidos. Es injusto no poder ser yo mismo cuando estoy a tu lado, mamá. Es injusto no poder ser yo misma cuando estoy a tu lado, papá, diría una niña. Esta herida se vive sobre todo con el padre del mismo sexo. Sufre, padece la frialdad, la severidad, el distanciamiento o a veces el conformismo de su papá, de su mamá. Esta incapacidad de sentir y expresarse libremente en su presencia genera la herida de injusticia. El autoritarismo,
Las críticas frecuentes, la rudeza en mi contra se viven como una injusticia. Es injusto que a mí me trates de esa forma tan dura y violenta y yo te veo con otras personas que eres tan amable. Los recuerdos de la infancia de quien vivió la herida de injusticia son que en apariencia vivían una buena relación con los papás, sin grandes conflictos, pero era una relación superficial, en la que ni el padre ni el hijo hablaban de lo que sentían, ni la mamá ni la hija hablaban de lo que experimentaban. Entonces esa hija, ese hijo, se hacía el fuerte, el digno, el orgulloso, para dar la imagen de que no sentía nada negativo, que todo estaba bien, pero en el fondo sí sentía la injusticia y la estaba pasando mal. La herida de injusticia también surge cuando desde pequeños éramos comparados con los hermanos, tal vez los primos, los vecinos, los compañeros. Las comparaciones son injustas porque a la larga terminan por devaluar y hacer creer que los demás son mejores personas que yo. Le decían: tienes que ser ordenado, puntual, limpio, amable, servicial, inteligente, líder como tu hermano. Esta herida se presenta entonces cuando los adultos menosprecian o ignoran la voluntad de los hijos y toman decisiones sin consultarles y terminan por perjudicarlos, a veces en sus intereses o en sus gustos. Tú te callas y haces lo que yo digo, aunque no te agrade, lo haces y punto. La herida de injusticia crece cuando a los niños les toca presenciar agresiones, insultos, violencia intrafamiliar hacia la mamá, hacia su papá, hacia los hermanos o a su propia persona. Esta herida de injusticia se presenta cuando el matrimonio termina por separarse, se divorcian y al niño le parece que es injusto, que otros hogares sí tienen papá y mamá y yo no tengo a los dos juntos. Punto número 3. Ante la injusticia se tornan rigurosos o laxos. Quien sufre la herida de injusticia buscará ocultar lo que siente. En primer lugar, la armadura de la herida de injusticia es mostrarse como riguroso, exigente, rígido. Hacia afuera da la apariencia de ser una persona inquebrantable, una persona de hierro muy firme. Su postura ante la vida y muchos temas cotidianos será de rigidez. Esa es su armadura. La rigidez en sus posturas es un escudo que usa para protegerse. En ocasiones, la vida y las personas son analizadas en términos de bueno o malo, verdadero o falso, correcto o erróneo. Busca la justicia y la exactitud a toda costa. Busca ser perfeccionista en lo que hace y en lo que dice, y a los demás los medirá con la misma vara. Suele tener falta de tiempo, porque al pretender hacerlo todo perfecto, los pequeños detalles terminan por retrasarle y ocasionan a veces hasta que colapse emocionalmente. Ante la mínima injusticia, monta en cólera y atacará. Los demás entonces le generan desconfianza, está al acecho de los errores de los demás. Sus posturas pueden llegar a ser tan rigurosas que siente la necesidad de que alguien castigue a los culpables. Siente que en el mundo hay mucha impunidad y por eso debe denunciar y juzgar todas las atrocidades. Quien sufrió herida de injusticia rara vez muestra a los demás
que le está pasando mal o que tiene una enfermedad. Es muy duro con su cuerpo, es muy exigente. Aunque sienta dolor en su cuerpo, no lo va a decir, sino hasta que su estado sea ya realmente grave. Oculta su sufrimiento hasta que se le desborda. No se da cuenta que es injusto consigo mismo. Se está exigiendo demasiado, en exceso. La segunda armadura, detrás de la cual se puede encontrar quien sufrió la herida de injusticia, es la de mostrarse laxo ante los demás. Agarra un estilo relajado, flojito, despreocupado, donde todo se le resbala y casi nada se lo toma en serio. Se mantiene alejado de los problemas por el desgaste que generan las discusiones. Cuando un problema es inevitable, se involucra lo mínimo posible y lo que busca es que otras personas sean quienes tomen las decisiones. De esta manera cree que al no tomar decisiones evitará cometer una injusticia. La persona, al ser tan laxa, tan relajada, se anula a sí misma y termina por cometer una injusticia consigo mismo, la injusticia de anularse a sí mismo. Punto número 4 de la herida de injusticia. Para actuar, quiere sentirse en seguridad total. Quien ha sufrido la herida de injusticia duda de sí mismo luego de haber tomado una decisión. Se preguntará constante y repetidamente si sus elecciones son las mejores o las más justas. Esto se vuelve un pensamiento recurrente e involuntario. Le está dando vueltas una y otra vez a lo mismo, todo por temor a equivocarse y cometer entonces una injusticia. Imagina que luego de buscar y darle muchas vueltas, por fin logró tomar una decisión y sintió alegría, pero es muy probable que al paso de unos días se va a cuestionar si hizo lo correcto o quizá se lamentará de no haber tomado una decisión diferente, una que integrase la información que ahora ya sabe. El punto es que no hay decisiones perfectas. Tanto las personas y las circunstancias vamos cambiando y uno tiene que tomar decisiones en un momento histórico con base a lo que tenemos en ese instante. Por eso, la rigidez de quien sufrió la herida de injusticia se puede volver un martirio para la persona, pero también para sus familiares, porque cae en ese pensamiento rumiante que le genera ansiedad y puede llegar a la parálisis por sobreanálisis. Le da tantas vueltas que se colapsa. De pequeño sentía que le apreciaban más por lo que hacía que por su persona misma. Esto es, el cariño estaba condicionado a que se portara del agrado de los papás. Ya de grande se acostumbró a que lo justo es solucionar todo lo que le llega y hacerlo en ese mismo momento. Y este ciclo genera la consecuencia de que no se regala tiempo para sentirse bien, para descansar, tiempo para sí misma. Todo porque siempre hay muchas cosas por hacer. Y entonces, en la búsqueda de la seguridad total, cuando experimenta emociones positivas, prefiere no mostrarlas. Oculta su sensibilidad y sus sentimientos. Si le preguntas, ¿cómo estás? Quizá te diga, súper bien, feliz, no podría estar mejor, y lo va a decir en automático, sin pensarlo. Porque cree que debe dar siempre una imagen de que todo está bien en su vida. Para estas personas, el enojo es la emoción más frecuente que vive quien sufrió la herida de injusticia. Enojo con los demás
por todo lo que le ha tocado sufrir por parte de ellos, pero también enojo consigo mismo por sus propios errores, por sus equivocaciones, por no lograr esa perfección que anhela tener. Punto número 5 de la herida de injusticia. Es muy exigente y frío con los demás. Quien sufrió la herida de injusticia es muy exigente consigo mismo, pero también con sus seres queridos. Es frecuente que se sature a sí mismo de tareas y se exige perfección a todo momento. Cuando se le presenta alguna contrariedad o cuando alguien se atreve a cuestionar sus decisiones, explota con facilidad. Nadie le llena el ojo. Todas las personas y sus acciones le parecen imperfectas. Le resulta entonces muy difícil darse la oportunidad de recibir amor y demostrar su amor. La persona se torna fría y distante, pero en su interior suele estar pensando sobre el cariño que le va a dar a su pareja, a sus hijos, pero lo curioso es que cuando tiene la oportunidad concreta para abrazar, besar, acariciar, no lo hace, porque pareciera no ser el momento perfecto y eso le molesta. Vuelve a proponerse ser cálido, cariñoso, y cuando llega la ocasión, cree que no es el momento oportuno y lo vuelve a postergar y esto le enoja. Su exigencia le dificulta entonces dar muestras físicas de cariño. Su cuerpo se pone rígido y la actitud es de una persona cerrada, a veces hasta antipática. Para disfrutar de algo se lo tiene que haber ganado, porque si no se lo merece, no lo goza. Es frecuente que cuando recibe reconocimiento de otras personas, lo rechaza porque cree no merecerlo. A veces se las ingenia para no ir al lugar donde le iban a dar su reconocimiento. Le da mucha importancia entonces al valor de las palabras. Le molesta que se usen palabras como siempre o nunca o todos, porque puede ser una exageración, además de que no coinciden con la realidad, piensa, y eso es una injusticia. Imaginémonos en una comida de amigos, quien sufrió la herida de injusticia buscará que la cantidad económica que cada uno pague sea lo justo según su consumo y evitará que quien pidió un platillo sencillo termine pagando lo de un platillo caro, porque no quiere que aquel que comió o bebió mucho sea injusto y paguen los demás por él. Es exigente con los demás y da entonces la impresión de ser muy frío en la ejecución de sus ideas. Quien vivió la herida de injusticia puede llegar a tener problemas con las figuras de autoridad porque cree tener la razón y tratará de hacerla valer a toda costa. Obedecer porque lo dice alguien con autoridad no le parece que sea justo. Está dispuesto a obedecer a la autoridad cuando lo que ordena es a la vez justo, pero entonces se ostenta a sí mismo como juez y parte. Le cuesta trabajo obedecer a quien considera menos capaz que a sí mismo. Obedecerá a quien considere moralmente superior a sí mismo, pero el problema es que la misma persona es el juez quien determina a quién sí y a quién no obedecer. Punto número 6. Para sanar es necesario aceptar la herida de injusticia. Para sanar es necesario identificar las injusticias que de otras personas hemos padecido. Violencia,
excesos de autoridad, la frialdad, el distanciamiento, las mentiras, el abandono, la traición, el no ser escuchado y atendido en mis necesidades personales más sentidas. Sanamos cuando tomamos el control de nuestra propia persona y nos disponemos a brindarnos a nosotros mismos un amor maduro. Se trata de tomar el control de nuestra vida y evitar dejarse llevar por los temores que tienen origen en el pasado. También conviene aprender a diferenciar cuando estás siendo tú mismo desde la conciencia y la libertad, el que habla, el que actúa, en contraste cuando estás reaccionando de manera impulsiva porque estás sumamente enojado, porque alguien está tocando tu herida y entonces sobre reaccionamos porque lo que dijo me duele, porque tengo miedo de yo volver a sufrir el mismo dolor, la misma herida de injusticia. Cuando somos grandes, la principal injusticia que se vive es la de exigirse demasiado a uno mismo, exigencias inhumanas que nos impiden disfrutar de la vida. Pero atención, cuando alguien se desvive haciendo muchísimas cosas, tiene la creencia de que todo lo hace para ser justo y nadie podría objetarlo. La experiencia es no puedo dejar nada, no puedo soltar a nadie porque todo es bueno. Y si yo dejo de hacerlo, sería una injusticia. La persona sana, cuando se modera en la exigencia a sí mismo, para sanar es necesario admitir las veces que nosotros mismos hemos sido injustos con los demás e injustos con nosotros mismos. Claro que quien sufrió la herida de injusticia le atrae todo lo que es honorable, respetuoso, digno y trascendental. Se va a comprometer con causas positivas en el ámbito social y pastoral, porque de esta manera contribuye, piensa en su interior, a construir un mundo más justo. Pero para sanar, debe hacerlo sin la ansiedad de querer cambiar a los demás, de querer tener el control, sino hacerlo con la paz de disfrutar simplemente del hecho de hacer el bien. Para sanar, debemos aprender a realizar un alto en el camino y permitirnos descansar, disfrutar, vacacionar, tener tiempo para el ocio, para el entretenimiento, para gozar de la vida familiar sin que tengamos que estar haciendo cosas todo el tiempo, siempre productivos. Aprender a recibir regalos sin sentirse endeudado es otra estrategia, porque a veces se siente obligado a que en el futuro también tendrá que regalarle cuando llegue la ocasión. Entonces, se trata de disponer el alma para disfrutar del amor que nos tenemos. Para sanar, debemos marcarnos límites del tiempo para trabajar, límite del tiempo al servicio de la comunidad. Eso de ser candil de la calle y oscuridad de la casa nos ha generado una profunda insatisfacción y también lastima la vida familiar. Sanamos cuando establecemos límites al compromiso, cuando buscamos una vida que esté balanceada, donde nos reconocemos el derecho personal y familiar a vivir y a disfrutar de la vida sin sentirnos culpables. Sanamos cuando pedimos ayuda para llevar la carga entre varios. Sanamos cuando reconocemos que tenemos un agotamiento crónico y por ello nos hemos venido enfermando tantas veces. Sanamos cuando tomamos un ritmo de vida más tranquilo. Éramos injustos con nosotros mismos y eso debe de parar. La frialdad es el temor más grande de quien sufrió la herida de injusticia.
Le resulta doloroso vivir sin cariño, pero no se percata que su propio estilo de ser insensible y frío también lastima. Suele recibir lo que da. Por eso sanaremos la herida de injusticia en la medida que nos vayamos convirtiendo en personas más cálidas, más afectuosos. A quien sufrió la herida de injusticia le hace mucho bien escuchar que es bueno, esto es, bueno en lo que hace y lleno de bondad. Cuando se le dice que es bueno en lo que hace, siente que avanza en su propósito de perfeccionarse como persona. Cuando se le dice que está lleno de bondad, siente que avanza en el propósito de ser una persona más cálida, más cariñosa, más afectuosa. Punto número 7. Para sanar es necesario desarrollar la flexibilidad consigo mismo y los demás. La persona con herida de injusticia tiene una gran capacidad de autocontrol. Se autorregula porque cree que si pierde el control lastimará a los demás y eso es injusto. Entonces, a partir de su propia experiencia, cree que los demás pueden igualmente controlarse como él lo hace. De ahí que exige perfección a sí mismo y a sus seres queridos. Para sanar esta herida es conveniente promover la flexibilidad. Hay varios caminos para llegar al mismo sitio. Hay distintas formas, estilos y ritmos de trabajar. Conviene entonces tener apertura mental para aceptar y convivir con personas que son distintas a nosotros. Tiene miedo también la persona con herida de injusticia. Tiene miedo a comprometerse por el temor a equivocarse en la elección de pareja y con ello cometer una injusticia. Quien busca a la persona perfecta para ser pareja se quedará sin pareja, porque todos los seres humanos tenemos defectos y debilidades. Sanamos cuando amamos siendo compasivos y flexibles. Ya dentro del matrimonio, a quien sufrió la herida de injusticia se le dificulta abandonarse y disfrutar de la vida conyugal íntima. Le resulta difícil dejarse fluir. Para sanar, conviene entonces fomentar una comunicación profunda en la pareja, compartir lo que cada uno está pensando, sintiendo, sus necesidades, con el objetivo de ser un libro abierto y obtener así mayor confianza en la relación de pareja. Quien sufre la herida de injusticia no se siente amado, a pesar de sus esfuerzos por mostrarse perfecto. Entonces, cree que siendo más perfecto, ahora sí le amarán y por eso es tan exigente consigo mismo. Se enfoca a estar siempre estudiando, trabajando, creando un patrimonio, teniendo mayor solvencia económica, entregándose con exigencia a todo, con un propósito, el dejar de sufrir el rechazo y tratar de construir su propia seguridad. Cuando se sufre la herida de injusticia, es muy probable que también esté presente la herida de rechazo. Por eso, para sanar, es conveniente brindarnos palabras y actitudes de amor incondicional. En medio de los conflictos matrimoniales, es bueno decirle a nuestra pareja: yo no te abandonaré. La herida de injusticia sana cuando perdonamos lo que otros nos hicieron, pero también perdonar lo que hemos hecho en contra de nosotros mismos y lo que hemos hecho sufrir a los demás. Sanamos al comprender que algunas personas y algunas veces nos han hecho mal. Conviene superar la creencia
de que todas las personas siempre son injustas conmigo, es mejor pensar, algunas personas, algunas veces, en algunas circunstancias cometieron injusticias. Ser compasivo con los demás, aunque nos hieran, eso nos ayuda a sanar. Porque muy probablemente ellos sufrieron también la herida de injusticia antes de que ellos nos hayan hecho daño a nosotros. Sí, lo más probable es que nuestros papás sufrieron antes que nosotros la herida de injusticia. Y si somos compasivos, vamos dando pasos a reparar nuestras heridas. Ya nos encontramos en la recta final de este programa. Conclusión número 1. La herida de injusticia se presenta cuando sentimos que no fuimos respetados en nuestra individualidad, cuando no recibimos el amor, el cariño que nos correspondía o se nos dio menos. Conclusión número 2. Cuando se sufre la herida de injusticia, la persona se torna rigurosa o laxa. Al ser riguroso se cae en una gran exigencia y rigidez. Al ser laxo, la persona se relaja, no se involucra y todo se le resbala. Conclusión número 3. Para sanar, debemos moderar la exigencia y ser flexibles con uno mismo y con los demás. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? Mándanos un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla y vas a recibir este documento completamente libre de costo. La mejor manera de apoyarnos es dándole me gusta a este video. Dale compartir y también regálame tus comentarios. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Te invito a vivir el próximo programa. ¿Qué es la resiliencia? Esa capacidad que nos permite superar las adversidades de la vida. Me despido haciéndote llegar una invitación para que vivas un taller increíble, mejorar la intimidad conyugal. Este es un taller para aquellos que estamos casados. Desde un enfoque científico, un enfoque de valores y a favor del matrimonio, vamos a revisar estrategias que nos ayudarán a mejorar la intimidad conyugal. Contáctanos, las inscripciones están abiertas. Nos vemos la próxima semana. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.